Doctor Ferret, muchas gracias por la invitación. Agradezco también a la academia permitirme el honor de estar en este recinto hablando de nuestra experiencia sobre este tema y también agradezco a todos quienes están presenciando este evento. Hablar de complicaciones, pues es algo que sinceramente estoy seguro que nos gustaría a todos que quedara en la teoría y que no fuera algo a lo que tuviéramos que enfrentarnos. Sin embargo, esto no es así. Todos los procedimientos quirúrgicos, no solo de cirugía bariátrica, sino en general, tienen, aunque sea poco, algún riesgo de poderse complicar. Esto siempre hay que tenerlo presente y conocer las complicaciones de lo que nosotros hacemos es indispensable para poderlas atender. Maestros míos me enseñaron y me dijeron repetidas veces, diagnóstico que no se piensa es diagnóstico que no se hace. Y las complicaciones se diagnostican, entonces tenemos que pensar en ellas para poder darnos cuenta de que algo está sucediendo. Predecir quién va a tener una complicación y quién no, pues sería maravilloso, pero eso no se puede hacer. Entonces, lo que necesitamos es tener un conocimiento completo e integral de nuestro paciente para saber todo lo que puede suceder, porque incluso el paciente mejor preparado para una cirugía, que habitualmente en bariatría la primera cirugía es electiva, aún estos pacientes tienen riesgo de complicarse. Entonces, todos aquellos que creen que una cirugía bariátrica se puede realizar en 2 días sin la menor preparación o sin el cuidado que exigen las guías internacionales, pues es más fácil que se pudiera complicar. Actualmente, pues ya lo sabemos, desde ayer lo estamos mencionando, la obesidad pues es una epidemia muy difícil de controlar, ya es un problema de salud pública en todo el mundo y pues bueno, la cirugía bariátrica como alternativa de tratamiento para estos pacientes, como dijo hace rato el doctor Serbeck, se empezó a hacer con técnica abierta. Actualmente pues ya el abordaje es laparoscópico prácticamente en todos los centros. ¿Produce menores complicaciones que la técnica abierta? Pues sí, pero no deja de ser susceptible de complicaciones. Y algo que tenemos que tener presente es que el paciente que sufre obesidad tiene ciertas características que hacen que su manejo sea muy delicado. Un gran porcentaje de los pacientes con obesidad tienen comorbilidades asociadas, ya las mencionamos a lo largo de estos 2 días de actividades. Son pacientes que pueden ser de alto riesgo por estos antecedentes y su preparación exige la evaluación con un enfoque multidisciplinario. Además, recordemos que el paciente con obesidad tiene por sus características físicas también muchas limitaciones que hacen que aunque ellos quisieran atenderse y progresar para superar estas comorbilidades que tienen, muchas veces no pueden hasta que no se resuelva un poco su exceso de peso con una pérdida de peso eficiente. Y bueno, pues para controlar las complicaciones se requieren las mismas habilidades, conocimientos y experiencia que necesitamos para hacer la cirugía. Quiero usar un poco de tiempo para que en este esquema ubiquemos sitios específicos de la anatomía que resulta después de un procedimiento bariátrico, porque a lo largo de la charla los voy a estar mencionando, porque son sitios o puntos clave donde pueden suceder varias cosas y de hecho las más temidas pasan en estas partes. El estudio de las complicaciones en los procedimientos bariátricos está realizado principalmente en los 2 procedimientos que más se hacen en el mundo. Ya lo dijo el doctor Torres y el doctor Serbeck, la manga gástrica y el bypass gástrico. Entonces, hablaré específicamente de la anatomía de estos 2 procedimientos, también por cuestiones de tiempo. En este esquema vemos el esquema de una manga gástrica, que no es más que la resección de una parte del estómago, 70-80%, y lo que resulta es una línea que va desde el ángulo de His hasta 6 centímetros proximales al píloro, una línea de grapas, y el resto del estómago se extrae del cuerpo. Y esto es lo que queda en el cuerpo después de hacer una manga gástrica, sin hacer en lo absoluto algo para el intestino delgado. Y esta es la anatomía que resulta de un bypass en Yederú. Tenemos un reservorio
este reservorio tiene su línea de grapas después de que se construye. Aquí abajo tenemos el estómago excluido, que también tiene una línea de grapas que queda después de que se secciona el estómago. Esta es la primera anastomosis que se hace en un bypass, es la unión del reservorio con el asa alimentaria de intestino delgado, y más adelante en el trayecto del intestino delgado, sobre el asa alimentaria, está la anastomosis o la unión que se hace entre el asa biliar, que es la que está coloreada en verde, que se une con la alimentaria para formar el canal común. Tengamos presentes estos sitios donde hay líneas de grapas, porque es donde se presentan habitualmente las complicaciones más temidas de estos procedimientos. Y bueno, voy a empezar hablando del procedimiento que estoy seguro que quienes lo hayamos enfrentado, sabemos que es algo que no queremos que nos pase, que le pase a nadie, y que es algo que durante mucho tiempo nos puede quitar el sueño por todas las implicaciones que tiene. Todos, quien diga que a mí no me ha pasado, si se dedica a esto, le va a pasar, va a llegar el momento en el que diga, nunca me había sucedido, pues ya te pasó, ahora hay que aprender y atenderlo. La única manera que tenemos de que no nos suceda algo es dejar de hacer las cosas. Fugas y fístulas. La Sociedad Americana define fuga como una cicatrización inadecuada del tejido que permite la salida del material gastrointestinal a través de la línea de grapas o de sutura. Y la definición de fístula es la comunicación que hay entre dos estructuras con diferente epitelio. La incidencia de las fugas después de cirugía bariátrica, hablando del bypass, es de alrededor del 0.7-0.8%, y en la manga es más alto, llegando incluso hasta el 5.6%. Tiene una alta morbilidad y mortalidad y se considera la segunda causa de muerte después del procedimiento bariátrico. Y de esta complicación voy a hablar más adelante. Junto con el tromboembolismo venoso, representa casi la mitad de las causas de muerte en pacientes sometidos a cirugía bariátrica, que si no se atienden adecuadamente pudiera alcanzar una mortalidad de casi el 40%. Lo importante con las fugas, sobre todo las fugas, no tanto las fístulas, porque las fístulas no se desarrollan de manera inmediata, las fístulas necesitan mucho más tiempo para organizarse y formarse, pero las fugas requieren un reconocimiento rápido y un tratamiento temprano para que al paciente le vaya lo mejor posible. ¿Por qué se forma o por qué sucede una fuga después de un procedimiento bariátrico? Las causas pueden ser muchas. Hay factores relacionados incluso con la técnica quirúrgica. Hace rato el doctor Serbeck mencionó, la podemos hacer con todo el cuidado del mundo, y la manera en la que el doctor Serbeck lo hace es diferente a la mía, y la manera en la que hace el doctor Torres es diferente a la del doctor Serbeck, y no significa que estén mal hechas, simplemente así lo hacemos, así nos entrenamos, nos va bien, y a pesar de esto el paciente puede desarrollar el problema. Deficiente construcción de la anastomosis. Más que deficiencia, es características que quedan en la anastomosis que la hacen susceptible de tener soluciones de continuidad en su trayecto y permitir la fuga de líquido hacia el exterior. ¿Como cuáles? Que quede muy tensa, que permitamos o dejemos que haya sangrado en la línea de grapas, o por el contrario, que haya isquemia, que impida una cicatrización adecuada y permita la formación de estos defectos, que no tienen que ser muy grandes, un defecto muy pequeñito puede ser el peor dolor de cabeza. Factores relacionados con el paciente: un mal estado nutricional, tabaquismo. El tabaquismo está implicado en la mayoría de los problemas que le pueden suceder al cuerpo humano, antecedentes ya más serios como cirrosis hepática o insuficiencia renal. Y si se dan cuenta, esto va tomando forma, y desde aquí se explica por qué el paciente que se va a programar para un procedimiento bariátrico tiene que ser preparado con el mayor cuidado posible, porque tenemos que tener detectado o descartado cualquiera de estos problemas. En las fugas que se presentan después de 5 a 7 días, se dice que el problema la mayoría de las veces resulta por isquemia, pero también se dice que si sucede en las primeras 24 a 48 horas, lo más probable es que haya sido por un error técnico o por un defecto en el material que se utilizó para realizar el procedimiento. Las fugas se clasifican en agudas, tempranas, tardías y crónicas, dependiendo del momento en el que sucedan. Las agudas suceden durante el transcurso de los primeros 7 días, las tempranas en 1 a 6 semanas,
las tardías en 6 a 12 semanas y las crónicas más de 12 semanas. ¿Cuáles son estos sitios de fuga? Teniendo presente en los esquemas que pusimos al principio, el bypass gástrico puede fugar de la anastomosis entre el estómago y el asa alimentaria, que es la llamada gastroyeyunostomía o gastroyeyunoanastomosis, en el remanente gástrico, que es el excluido que queda con una línea de grapas ahí, o con menor frecuencia en la yeyunostomía o yeyunoanastomosis, que es la unión entre las dos asas de intestino delgado. Y en la manga gástrica puede suceder en cualquier sitio del trayecto de la línea de grapas, pero hasta en el 85% de los casos la fuga se desarrolla en su parte más proximal, es decir, hasta arriba, adyacente al sitio donde se encuentra el ángulo de His. ¿Por qué? Porque es una zona donde las fibras, después del corte, quedan más débiles. De hecho, la recomendación es extenderse un par de centímetros del ángulo de His para permitir que esa zona no quede tan debilitada, y al ser la manga gástrica un tubo de alta presión por la presencia del píloro y la forma tubular con la que queda el reservorio, permite que la presión ahí arriba, acompañada de la zona de debilidad anatómica que queda, permite la formación de las soluciones de continuidad que darán lugar a una fuga. ¿Cuál es la presentación clínica de las fugas? Primero, taquicardia. Un paciente con obesidad sometido a una cirugía bariátrica que en el posoperatorio tiene taquicardia es alguien a quien hay que ponerle de inmediato el mayor cuidado y atención posible, porque la taquicardia suele ser en ellos el primer dato clínico de que algo no va bien. No sabemos qué, pero algo no está bien. Porque no nada más es un dato clínico que nos puede orientar a pensar en una fuga. Pueden ser también hemorragias o otras, como vamos a ver más adelante, que puede o no acompañarse de dolor y fiebre. Para que haya fiebre después de una fuga no va a pasar 1 o 2 días, puede pasar incluso una semana, porque la fuga puede ser muy pequeña. Dolor, puede ni siquiera haber dolor. Entonces, una característica del paciente con obesidad operado de un procedimiento bariátrico es que no vamos a encontrar el estado clínico que esperaríamos en otro tipo de paciente, un paciente delgado con una cirugía de vesícula, por ejemplo, donde habitualmente encontramos datos clínicos de abdomen agudo cuando algo no va bien casi desde el principio. Aquí no, el paciente no va a tener dolor, el paciente incluso puede estar diciendo que se siente muy bien y está fugando y no nos vamos a dar cuenta hasta que esta fuga genera una colección lo suficientemente importante para desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica, ya que haya progresado a lo largo del tiempo. Leucocitosis y elevación de proteína C reactiva, esto es variable. Habitualmente la leucocitosis incluso puede presentarse por el mero evento quirúrgico, no son elevaciones de leucocitos muy importantes después del procedimiento, y la elevación de la proteína C reactiva puede tener lugar incluso después de la propia cirugía. Entonces no son parámetros completamente confiables de que está sucediendo una fuga. ¿Cómo nos vamos a apoyar para diagnosticarla? Primero, obviamente, pues, pensar qué está pasando. Ya que está pasando, una tomografía computarizada se recomienda con doble contraste para tener vía oral e intravenoso. Vía oral esperamos que si hay fuga, pues nos demuestre el sitio en el que está. Es el método de elección y podemos hacer uso también de los estudios con medio de contraste. Del lado izquierdo tenemos una imagen donde se encuentra la fecha, vemos que hay salida del medio de contraste de una manga gástrica. Del lado derecho tenemos una tomografía donde se ve una imagen hiperdensia sugestiva de escurrimiento de medio de contraste en el paciente. Bien, ¿cómo se van a tratar las fugas? Una vez que está diagnosticada, pues estoy seguro que todos lo primero que hacemos es hablarle a un colega para pedirle consejo, porque obviamente lo que nosotros deseamos es no tener que llegar a la reintervención. Entonces, ¿cuándo se recomienda un tratamiento conservador? Expectante. Cuando las fugas son pequeñas, cuando están contenidas y el paciente sobre todo se mantiene hemodinámicamente estable, sin datos clínicos de deterioro o de respuesta inflamatoria sistémica, y que la exploración abdominal pues no tenga algo más allá que el dolor posoperatorio. De eso, nada por vía oral, se requiere ayuno estricto, absoluto, apoyo con nutrición parenteral total e iniciamos de inmediato la administración de antibióticos de amplio espectro.
Con esto podemos mantener al paciente en observación y ver cómo evoluciona en el transcurso de las siguientes 24 a 72 horas. ¿Cuándo vamos a pensar en reoperarlo o en drenar la colección que se produce por una fuga? El drenaje de las colecciones y la colocación de drenajes va a depender mucho de cómo evolucione, y si el paciente no tiene respuesta a las medidas que damos inicialmente, hay que considerarlo. Algo importante es que el cierre con una sutura demasiado tensa, una sutura no del calibre adecuado para quienes hacemos el reforzamiento manual de las líneas de grapas, tienden a romperse debido a la mala integridad del tejido. Entonces, ese tejido inflamado que queda como consecuencia de la reacción inflamatoria local en la fuga, no se puede suturar y hacer un cierre primario. Se tiene que esperar a que eso alivie para poder pensar en una reintervención que nos permita hacer un manejo definitivo. Entonces se recomienda echar mano de otro tipo de técnicas, como son la colocación de una prótesis o de un stent intraluminal. Aquí en la imagen de la izquierda vemos una manga gástrica, en la cual se representa la colocación de un stent que aquí, pues de hecho está corto, está por arriba de la unión esofagogástrica. Habitualmente estos stents ya van hasta la primera o segunda porción del duodeno. Un tubo en T, se recomienda colocar una sonda a través del sitio donde está fugando, permitir que se drene, acompañado de otro drenaje que permita la salida del líquido que se ha colectado en la cavidad abdominal. En casos que no responden a este tipo de manejo, para esto ya pasó mucho tiempo y entonces empezamos a pensar en algo que es a lo que nadie quiere llegar, que es esto: hacer resecciones radicales en los cuales hay que quitar ya prácticamente el estómago y hacer una anastomosis entre esófago e intestino delgado. Llegar a esto significa que el paciente no respondió absolutamente a nada de lo que hicimos previamente. Justamente al inicio del día estaba platicando con el doctor Serbeck de un paciente que conocemos, que afortunadamente al final logró recuperarse, pero tardó un año. Estuvimos batallando con él, tanto en hospitalización como en el manejo ambulatorio, por el comportamiento que tuvo la fístula, la cual recibió un manejo de todo tipo, endoscópico, quirúrgico, y lo que siempre perseguimos con él fue evitar que llegáramos a esto. Afortunadamente al final se logró con la ayuda de otro equipo que tiene más experiencia en otros procedimientos endoscópicos, y pues el paciente a la fecha logró salvarse de esto y le fue bien, pero tardó un año en esto. Imagínense lo que representa para el paciente, para la familia e incluso para las instituciones de salud dar el manejo de un paciente para una complicación durante un año. No es nada sencillo. Esta tabla, perdón por cómo se está viendo, pensé que se vería un poquito más nítido, pero en esta tabla vemos los trabajos de diferentes autores que reportan su experiencia en complicaciones después de cirugía bariátrica. Este trabajo reporta incluso el 44% de complicaciones, fue una muestra no tan grande, después de cirugía bariátrica primaria, y viene cómo fue que atendieron cada una de esas complicaciones y sus resultados. Entonces, la fuga, por esto que comentamos, pues es una complicación temida para lo cual se recomienda tener cierto cuidado, sobre todo con la técnica. Entonces, el reforzamiento de la línea de grapas con sutura sigue siendo incluso un tema de debate. Hay quien lo hace, hay quien no lo hace, hay quien no refuerza con sutura pero administra selladores de fibrina, o ya usan grapadoras especializadas que traen materiales adicionales que permiten un mejor cierre del defecto, pero la idea es siempre poner el cuidado mayor posible cuando estamos construyendo las anastomosis o estamos realizando las resecciones del estómago para que esto no suceda, y aún así no es garantía. La obstrucción gastrointestinal también es una complicación que no es rara.
es relativamente común, puede ocurrir después de cualquier procedimiento bariátrico, sin embargo la causa es distinta, ahorita lo vamos a ver, y su gravedad puede variar desde un problema mínimo que se resuelva en el transcurso de unas horas hasta una emergencia que ponga en peligro la vida del paciente con isquemia intestinal incluso. La obstrucción por hernia interna, o las famosas hernias internas, son una complicación que se presenta principalmente en pacientes operados de bypass. ¿Por qué? No en manga, porque en la manga no se hace ninguna remodelación de la estructura del intestino delgado, como se hace en el bypass. Entonces, vamos a hablar sobre las hernias internas que se desarrollan en pacientes operados de bypass. Suele presentarse habitualmente en el posoperatorio tardío. ¿Por qué en el tardío? Durante la cirugía de bypass, un paso que se debe de realizar es el cierre de los defectos que se forman en el mesenterio o brechas intestinales. Vamos a ver una diapositiva con una imagen de una vez. Al subir el asa alimentaria para anastomosarla con el reservorio gástrico, se forma un espacio por detrás, se llama espacio de Petersen. Para quienes hacen el ascenso del asa alimentaria a través del mesocolon, ahí se forma también un defecto, esto es menos frecuente y pues no es una alternativa para que esto suceda en quienes la hacemos por delante del colon sin abrir el mesocolon. Y el otro sitio potencial es el defecto que se forma al hacer la anastomosis entre las asas de yeyuno. Entonces, cuando cerramos estos defectos, el paciente tiene obesidad, el grosor del tejido adiposo de estas zonas es importante, entonces la sutura queda con una resistencia lo suficiente como para permitir que se mantenga cerrado. Pero conforme el paciente progresa y se desarrolla la pérdida de peso, ese tejido adiposo disminuye en su grosor, en su resistencia y pues, se puede desgarrar de la sutura que lo está conteniendo y aunque no podría parecer que no representa ningún problema, pues deja abierto un hueco que antes no existía. Entonces, ahora el paciente, al no tener ese tejido adiposo que ayudaba a que cerraran las brechas, tiene ya abiertos los sitios potenciales para que se desarrollen las hernias. Esto pues no lo podemos evitar porque la idea de lo que hicimos es que el paciente pierda peso. Entonces, solo hay que cerrarlas bien y por eso y por muchas otras cosas es muy importante que el paciente esté en seguimiento para que nosotros detectemos cualquier posible, si no complicación, secuela o la aparición de este tipo de condiciones y que no vayan a suceder sin que nos demos cuenta y el paciente llegue ya con alguna complicación más seria. Las hernias internas suceden entre el 3 y el 4.5% de los pacientes operados de bypass y suceden por lo que acabamos de explicar. Perdón. Y pues son la causa más común de obstrucción en pacientes operados de bypass. Ahora, aunque el dolor abdominal es la manifestación más común, no podemos esperar que el paciente llegue con un dolor abdominal agudo o muy intenso. De hecho, los pacientes que tienen hernias internas habitualmente llegan a la consulta y se quejan de una leve molestia que se les presenta sobre todo después de comer y que con el transcurso de algunas horas puede desaparecer de manera espontánea incluso sin tomar medicamento. Entonces, esa es como la descripción más habitual que da el paciente que tiene una hernia interna. Entonces, a veces podríamos pensar que esto se debe pues, a algún problema digestivo, a alguna transgresión dietética, etcétera, y no pensar en ello podría retardarnos en el diagnóstico y en la atención de este tipo de casos. Difícilmente va a llegar a ser un problema que llegue a urgencias, pero si el paciente empieza con este tipo de molestias, tenemos que estudiarlo pues, para estar seguros que no lo tiene y si lo tiene, pues hacer algo por él. El diagnóstico, pues, sospecha clínica y en caso de que se tenga que operar, se recomienda pues, que el procedimiento sea electivo siempre y cuando obviamente el paciente no tenga datos de urgencia. En la radiografía del lado izquierdo, esta radiografía fue tomada a un paciente que tenía obstrucción del asa biliar y pues si la analizamos no hay gran cosa que observar, pero al hacerle una tomografía vemos una importante distensión del estómago excluido.
El asa biliar en algún punto distal antes de llegar a la anastomosis con el asa alimentaria se obstruyó y lo que generó fue dilatación del estómago excluido. En esta otra, a diferencia de la previa, sí vemos que hay una dilatación muy importante del asa de intestino delgado. Y bueno, lo que comentábamos ahorita, el cierre de todos los defectos influye en la incidencia. Esto a la fecha sigue siendo también un tema de debate, porque hay quien no lo cierra y nunca le ha pasado nada. Hay estudios que reportan que sin cerrar las brechas mesentéricas no pasa nada. Predecir a quién le va a pasar, como decíamos, pues no se puede. En lo personal, lo que hacemos aquí en nuestra práctica diaria es que siempre cerramos las brechas. Y tenemos la experiencia de que en pacientes en quienes tal vez no las cerramos o pacientes en quienes la pérdida de peso fue importante, se desarrollan hernias internas y entonces de manera rutinaria lo hacemos. Ahora, un dato característico por tomografía de una hernia interna es el signo del remolino o del reguilete en la tomografía computarizada. Este signo se genera por la torsión de los vasos del mesenterio cuando el intestino pasa a través del defecto mesentérico y se rota a través del defecto y pues, como queda atrapado del otro lado, la imagen se queda habitualmente así. No todos los casos se ven así, hay pacientes con hernias internas en los que en la tomografía no se ve mayor cosa, pero hay unos donde resulta un poco más evidente. Además de las hernias internas, pues también hay otras causas de obstrucción menos frecuentes. La segunda causa más común es la oclusión de la anastomosis yeyuno-yeyunal, con una incidencia del 1.8%, que puede deberse a torsión, a estenosis o angulación de la anastomosis, a edema posoperatorio, a isquemia o hemorragia de línea de grapas con formación de trombo intraluminal. En mi experiencia, el único caso que he tenido de obstrucción a este nivel, y solemos hacer las yeyunostomías bastante amplias, fue precisamente hemorragia que condicionó la obstrucción de las asas por la presencia de un coágulo. Y ya, lo único que hicimos, se tuvo que reintervenir por la evolución que tuvo, pero lo único que se hizo fue quitar el coágulo, revisar la hemostasia y se acabó el problema. Afortunadamente todo salió bien. Menos comunes, hernias en el sitio de los trócares, adherencias, besoares o hasta intususcepción. Esto de las hernias de los puertos es algo que pues yo no lo había, o sea, sé que sucede, no lo podía creer hasta que lo vi y sucedió en un paciente de un día para otro, con una evolución muy insidiosa y ahorita voy a poner la imagen de ese paciente. Esta es una tomografía con una intususcepción y el signo clásico de la diana. Y bueno, la idea de atender a un paciente con datos de obstrucción es evitar que esto pase. Si nosotros dejamos pasar por lo vago de los síntomas un paciente que esté ocluido y tiene compromiso vascular, corremos el riesgo de que termine ya con necrosis del intestino delgado y no se pueda salvar. Esta es la imagen del paciente que les dije. Esta es la herida de uno de los puertos y vemos cómo el asa de intestino delgado está introduciéndose a través del defecto. Ahí lo que tuvimos que hacer fue abrirlo, reducirlo, hacerle ahí una plastía en la herida del defecto y se acabó el problema. Pero mientras el problema estuvo ahí, el paciente tuvo dolor, obviamente por el panículo adiposo que tiene en la pared, pues no es fácilmente palpable y solamente era dolor. Cuando hicimos los estudios de imagen en la tomografía se vio que el asa estaba protruyendo, que fue lo que nos hizo el diagnóstico para poder pasar a quirófano. Las hemorragias. La hemorragia es una complicación que puede suceder en el transoperatorio durante la cirugía, que si se hace con el cuidado que se requiere y el material adecuado no tendría por qué presentarse. Sin embargo, a pesar de todo esto y de que la cirugía termine sin nada de sangrado o el mínimo sangrado, podemos tener una hemorragia posoperatoria. La Sociedad Americana la define como la presencia de hematemesis o melena y gran cantidad de sangre persistente procedente de un drenaje quirúrgico con o sin presencia de taquicardia, hipotensión, oliguria y disminución de la hemoglobina y el hematocrito. Como decíamos, a veces los síntomas son muy vagos y no son los que esperaríamos encontrar en un paciente no bariátrico,
pero tenemos que pensar también que pudiera estar sangrando. Según el momento de aparición de la hemorragia, al igual que con las fugas, se clasifican según el momento en agudo, temprano, tardío o crónico, agudo de 1 a 7 días, temprano en las primeras 6 semanas, tardío de 6 a 12 y crónico más de 12 semanas. Según el sitio de sangrado, puede ser intraabdominal, es decir, hacia la cavidad abdominal, o intraluminal. El intraabdominal es el que suele presentarse en el posoperatorio agudo, en el sitio donde fueron colocados los trócares, en pedículos vasculares durante la disección o en la línea de grapas. E intraluminal puede suceder en cualquier momento y varía en etiología. Puede ser que después de la cirugía haya quedado alguna hemorragia pequeña o algún escurrimiento por dentro de la línea de grapas y no nos demos cuenta, porque no tiene ni repercusión clínica y no tenemos manera de verlo, a menos que tuviéramos un estudio endoscópico en ese momento. O si no, puede que no haya ningún sangrado y si el paciente desarrolla después una úlcera marginal, como vamos a ver más adelante, y esta sangra produce un sangrado intraluminal. Entonces, este sí es muy variable en etiología y se puede presentar en cualquier momento en la evolución del paciente. Sitios de sangrado, lo mismo que en las fugas, en el bypass, en la gastroyeyuno 30%, en el estómago excluido 40%, y en la yeyuno otro 30%. Este es el resultado de uno de los estudios citados en la diapositiva. Sin embargo, hay estudios más recientes y en la mayoría resulta que el sitio de hemorragia más común no es el estómago excluido, y coincido con esa opinión, sino la gastroyeyunostomía. ¿Cómo se va a manifestar un sangrado agudo y temprano? Con taquicardia, puede haber hipotensión y disminución del volumen urinario, puede o no haber dolor abdominal. Si es intraluminal, pues esperaríamos encontrar hematemesis o melena. Si es intraabdominal, lo podemos ver a través de la salida del líquido de los drenajes. Ahora, el uso de drenajes también ya pues está tendiendo a procurarse no poner drenajes. Eso es elección del cirujano. En caso de que la cirugía nos resulte técnicamente sencilla y veamos que todo va bien, habitualmente nosotros ya no los dejamos. Pacientes con disecciones más amplias, de mayor tiempo quirúrgico, que costaron trabajo, pues a veces los dejamos. La verdad es que coincido con la opinión de que un drenaje pudiera ser la diferencia entre meter o no un paciente al quirófano, y habitualmente son un buen testigo de lo que está sucediendo adentro. En estas gráficas se comparan las características de la taquicardia entre una fuga y una hemorragia. En la parte de arriba tenemos a la fuga, en la cual la taquicardia se comporta consistentemente por arriba de 100 latidos por minuto, habitualmente hasta 120, con muy pocos cambios hasta que se resuelve el problema. En la parte de abajo vemos una taquicardia en un paciente que tiene sangrado, en el cual vemos que, aunque pudiera llegar hasta 120, llega un momento en el que se empieza a volver oscilante. Y esto pues depende del estado hemodinámico del paciente. Aunque esto no es patognomónico, ni es la regla de que si está en 120 y no mejora, no está sangrando, no lo podemos afirmar, pero es una consideración que está demostrada sobre el comportamiento de la taquicardia en estos pacientes. Modalidades de diagnóstica, pues afortunadamente podemos echar mano de la endoscopía, que nos permite ver hasta donde el endoscopio llegue la luz del tubo digestivo. Esta está indicada sobre todo en pacientes que tienen sospecha de sangrado, pero están hemodinámicamente estables, junto con una tomografía computarizada. Si no, no tiene caso perder tiempo con un estudio de imagen. Una esofagogastroduodenoscopía negativa, es decir, que no encontremos el sitio de sangrado en el estudio endoscópico, pues bueno, no descarta que el sangrado pudiera estar abajo en el sitio donde las heces intestinales están anastomosadas, o en el remanente gástrico incluso. El sangrado tardío o crónico, pues ese es principalmente intraluminal, se presenta después del primer mes. Puede haber signos clínicos de sangrado gastrointestinal superior, como lo mencionamos en el caso de la hematemesis y la melena. La endoscopía, pues es el método diagnóstico de elección. Y en caso de que no nos resulte concluyente la endoscopia, ya podemos echar mano de otras modalidades como la cápsula endoscópica. Este es el diagrama de cómo vamos a abordar un sangrado agudo.
si es intraluminal o si es intraabdominal. Si es intraluminal y el paciente está estable, podemos hacer la endoscopía. Si sale negativa, podemos hacer una gastrotomía o una endoscopía. Si el paciente está inestable, se recomienda una laparoscopía diagnóstica o incluso ya una laparotomía con una endoscopía transoperatoria. Si se sospecha sangrado intraabdominal, el drenaje puede ser a juicio clínico colocado. En un paciente estable se puede mantener en observación. Si está inestable, se recomienda pasarlo a cirugía. En los sangrados crónicos se solicita siempre pues, una endoscopía. Si resulta ser positiva, como en el caso de una úlcera sangrante, por ejemplo, puede ser tratamiento endoscópico y farmacológico para resolver el problema de la úlcera. Si es negativo y sospechamos que viene de algún otro lado distal a donde está la gastroyeyunostomía, se puede hacer una angiotomografía o una gastrotomía para visión directa o una endoscopia con doble balón. En pacientes estables, igual el tratamiento puede ser el mismo, tratamiento médico con inhibidor de bomba de protones, y si está inestable, pasar a exploración quirúrgica o si es posible embolización. Las úlceras marginales, estas úlceras se presentan principalmente en pacientes operados de bypass. Es un problema muchísimo menos frecuente en una manga, no suelen desarrollarse en estos pacientes, y es la anomalía encontrada con mayor frecuencia en la endoscopía con pacientes sintomáticos. Pacientes que tienen dolor epigástrico relacionado o no con los alimentos, que no se les quita o que empiezan a vomitar y ellos habían estado bien o han notado una progresión en este tipo de síntomas, se les hace una endoscopia y habitualmente el hallazgo es este. La incidencia puede ser tan variable de 0.6 hasta 25% dependiendo del estudio, y se reporta una media del 4 al 5%. Y pueden suceder incluso un año después de la cirugía. No son un problema agudo, de hecho. La etiología pues es muy variable también, depende de los antecedentes del paciente. Un paciente que antes de operarse tenía infección demostrada por Helicobacter pylori o enfermedad ulcerosa péptica, es más susceptible de desarrollar este tipo de úlceras. El consumo de tabaco y de alcohol, por eso siempre debe insistirse al paciente que deje de fumar antes de operarse. El uso de antiinflamatorios no esteroideos, lo cual no es infrecuente en pacientes obesos que tienen problemas osteomusculares antes de operarse, y que usan también esteroides, o pacientes diabéticos con hipertensión. Tamaño del reservorio, hay quien dice que mientras más grande dejemos el reservorio, más posibilidades hay de que se desarrolle una úlcera. Por eso se recomienda que se respete el volumen de 30 a 50 mililitros que se sugiere habitualmente, pero pues no es concluyente que el tamaño del reservorio sea la causa directa de la formación de esto. Isquemia, esto pues por la sutura o la manera en la que se crea la anastomosis, defectos en la línea de grapas, puede haber incluso reacción a la sutura. Hay pacientes que tienen úlceras que alivian al retirar endoscópicamente la sutura, o que haya problemas mayores como una fístula gastrogástrica. Presentación clínica, igual, suele ser molestias vagas en la parte superior del abdomen, puede haber ardor epigástrico en la mitad de los casos más o menos, y los síntomas de náusea y vómito suelen ser variables. Sin embargo, hasta el 60% de los casos podrían ser asintomáticos. Y hay casos que debutan inicialmente ya con una complicación propia derivada de la úlcera, como es el sangrado o incluso la perforación. La evaluación endoscópica es el estudio de elección. Aquí vemos la presencia de una úlcera totalmente cubierta de fibrina en la anastomosis. Y el tratamiento, pues habitualmente se sugiere que sea conservador con una infusión de inhibidor de bomba o bloqueadores H2, preferimos los inhibidores de bomba, y sucralfato durante al menos 3 a 4 meses. Hay pacientes tan sintomáticos o con las úlceras tan grandes que necesitan inicialmente manejo intrahospitalario, y ya después de que mejoran se puede seguir el manejo ambulatorio. ¿Cuándo los vamos a operar? Pues incluso cuando no respondan al manejo médico y cuando las dilataciones endoscópicas en casos que tengan estenosis no funcionan. En caso de que se demuestre la presencia de una fístula gastrogástrica, pues la única solución que hay para este problema es pasarlos a quirófano, y siempre se sugiere identificar el factor causante.
Las causas de las úlceras son tan grandes que tan amplias, perdón, que pudiéramos pasar por alto alguna, no atacar la causa, manejar al paciente y esto se perpetúa después porque no lo resolvimos. La primera causa, el tabaquismo. Los pacientes suelen no dejar de fumar, a veces mienten, a veces descaradamente lo reconocen, pero es la causa de que esto se siga perpetuando a pesar del manejo adecuado. Estas son imágenes de una perforación notablemente abierta en la cara anterior, y esta es una perforación sellada todavía por fibrina y adherencias. Este es el manejo que se le va a dar a las úlceras. Es el que describí ahorita en las diapositivas previas, por cuestiones de tiempo ahorita no me voy a detener más a desglosarlo completo. El desarrollo de estenosis, lo mismo, las estenosis suelen suceder, cuando suceden en las mangas gástricas puede suceder porque o no usamos calibración, o la calibración que utilizamos fue muy poca y suceden principalmente a nivel de la cisura angularis. En los pacientes operados de bypass suceden entre el 5 y el 27%, habitualmente dentro de los primeros 90 días posteriores a la cirugía. Este es el tiempo en el que podría empezarse a pensar la presencia de una estenosis, pero habitualmente suceden mucho más tiempo después. El origen, la presencia de cicatrización, que puede ser por isquemia o no isquémica, incluso por características inherentes al paciente, la presencia de una úlcera recurrente que produce fibrosis y, como mencionábamos hace un momento, pues, las características de la técnica que se usa para crearlas. La presentación clínica, si hay una estenosis, habitualmente el paciente se va a quejar de vómito postprandial y persistente. Puede no haber dolor, el vómito habitualmente lo alivia. Si el paciente no vomita, sí suele mantenerse manifestando dolor. Una úlcera marginal puede producir los mismos síntomas que la estenosis y viceversa, pero la úlcera sí puede ser la causa de la estenosis por la fibrosis que produce. A veces realizamos estudios contrastados de rutina en pacientes operados. Habitualmente lo hacemos para ver cómo quedó, que el paso sea adecuado y todo, pero hay quien pudiera pensar que esto ayuda a predecir qué paciente pudiera o no llegar a tener alguna complicación por estenosis. La verdad es que en ese momento eso es demasiado pronto para poderlo saber. La endoscopía es el procedimiento diagnóstico y terapéutico preferido para esto y hasta el 67% de los casos responden con la primera dilatación y hasta el 3 al 8% requieren más de 3 dilataciones. Ya después de esto, si el paciente no responde, lo que se sugiere es remodelar esa anastomosis. Hasta aquí fueron las complicaciones derivadas de la cirugía como tal. El tromboembolismo venoso lo quise mencionar específicamente porque son problemas que se pueden presentar en el posoperatorio y que son potencialmente fatales. Y solemos no darnos cuenta. Es una causa de morbilidad y mortalidad que puede suceder después de cualquier procedimiento y más en pacientes obesos que tienen antecedentes de trombosis o porque sabemos que la obesidad es un estado que pone al paciente en una condición protrombótica. Y puede ocurrir en cualquier momento durante el periodo posoperatorio. Entonces también los cuidados que recomendamos después de que se opere el paciente, la movilización pronta, los ejercicios respiratorios, etcétera, ayudan a que esto tenga una menor incidencia. Esta va del 0.12 al 3.8%, nos gustaría que fuera mucho más baja. La obesidad per se es el factor de riesgo principal para esto y cualquier combinación de los factores de riesgo del paciente obeso como el sedentarismo, la estasis venosa, la insuficiencia venosa profunda, etcétera, junto con lo que representa el procedimiento quirúrgico como tal, como el procedimiento anestésico, el tiempo quirúrgico, la inmovilidad, etcétera, favorecen que esto pueda desarrollarse. ¿Debemos dar profilaxis o no para tromboembolismo venoso en todos los pacientes? Esto sigue siendo motivo de debate. Habitualmente se recomienda el uso de heparinas de bajo peso molecular, pero hay recomendaciones generales para esto. Como lo decíamos hace rato, deambulación temprana, siempre usar medidas antiembólicas, dispositivos de compresión neumática y la quimioprofilaxis. Todo esto puede ayudar, pero no garantiza que el paciente no la pueda desarrollar. Problemas nutricionales. Los problemas nutricionales se presentan principalmente en pacientes que tienen procedimientos bariátricos mal absortivos o en pacientes que no siguen las recomendaciones nutricionales después del seguimiento. Algo que no es infrecuente
y lo mencionó la doctora Cuevas ayer, es que el paciente empieza con un apego estricto a las recomendaciones nutricionales posoperatorias, logra una pérdida de peso satisfactoria y todo parece ir muy bien. Esto genera un exceso de confianza y es en ese momento en el que el paciente se empieza a descuidar y lo volvemos a ver ya que empezó otra vez con síntomas sugestivos de déficit nutricional de cualquier elemento. Pueden ser tan graves, incluso potencialmente mortales, como las complicaciones quirúrgicas. En el hospital, lo debo mencionar, tenemos la experiencia con pacientes que sufren de desnutrición después de operados de ciertos procedimientos quirúrgicos que hay que revertirlos o convertirlos para que se corrijan. Si no, no salen del hospital, los recuperamos un poco nutricionalmente con nutrición parenteral, pero es cuestión de tiempo para que regresen, entonces tenemos que pensar en algo definitivo para que estos pacientes no progresen a algo más grave o puedan incluso tener una mortalidad más alta. Para prevenirlas, pues las guías bariátricas actuales recomiendan siempre la suplementación con multivitamínicos y minerales esenciales, siempre bajo la supervisión del equipo multidisciplinario. Insisto, el seguimiento es sumamente importante. Y para terminar, este es uno de los estudios más recientes que se publicaron en la revista de Obesity Surgery, en la cual hicieron una cirugía un análisis de qué pacientes operados de cirugía bariátrica fueron sometidos a cirugía de revisión debido a complicaciones. Lo que hicieron en este estudio es que revisaron a un total de más o menos 5.300 pacientes en el transcurso de 8 años y medio y se dieron cuenta de todos estos pacientes, solamente 200 y fracción tuvieron complicaciones, ese porcentaje es el 3.8%, y el motivo o la complicación por la que fueron reatendidos están aquí en las columnas. 17 pacientes por enfermedad por reflujo gastroesofágico, 14 pacientes por desnutrición, 5 pacientes por dolor abdominal cuya causa no fue identificada y se tuvieron que explorar, y una obstrucción por fitobesóar. Y estamos viendo en la parte de abajo de la tabla cuál fue la cirugía que se le hizo en primer lugar a los pacientes. Los pacientes operados de manga gástrica, como lo mencionó el doctor Cervec, se quejaron más de reflujo. Los pacientes operados de bypass de una anastomosis tuvieron más problemas nutricionales y el problema nutricional fue la única causa del único paciente con un bypass en Jederux que se hizo. Entonces, ya para terminar, pues las complicaciones son algo que en el paciente obeso se tiene que pensar siempre y tener en cuenta que las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente no pueden no ser tan obvias. Entonces, ante la presencia de taquicardia, que es el dato clínico pivote para prácticamente cualquier complicación, y de un paciente que en el posoperatorio inmediato no va bien, tenemos que pensar en cualquiera de estas posibilidades sí o sí, porque siempre nos irá mejor a nosotros y al paciente cuando esto se diagnostica y tiempo y se descarta, a que lo dejemos pasar y no lo atendamos y tengamos una complicación más seria. Muchas gracias.